Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Baqui d'en Barrio este sábado 15 de noviembre en el Vel de Playa Pavao. DVG llega con una nueva campaña para la salud de la comunidad. Urgent Care Aruba se une al Consulado de Colombia con una bonita iniciativa. Hombre brutalmente golpeado hasta fallecer en Colombia. Pérdidas millonarias por el apagón en la República Dominicana. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales, pues esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa que fue dada por el primer ministro Mike Eyman en compañía con los inspectores de Bureau City Inspector y otras distintas personalidades para así invitar a la comunidad a lo que va a ser la próxima edición de Baqui d'en Barrio. En esta oportunidad tenemos una cita para dejar los desperdicios este sábado 15 de noviembre a partir de las 7 de la mañana allí en el centro de barrio Playa Pavao, específicamente en el Vel de Playa Pavao. Este próximo sábado, 15 de noviembre, una vez más, toda la comunidad está cordialmente invitada a una nueva jornada de Baqui d'en Barrio que va a ser en el distrito de Oranjestad, exactamente en el Vel de Playa Pavao. Toda la comunidad, no solamente de este distrito, los barrios aledaños en el centro de ciudad, también en Dakota, Madiki, en la parte del norte y mucho más, están invitados para que de esta manera hagan parte de una nueva jornada de Baqui d'en Barrio, la cual arrancará desde las 7 de la mañana y va hasta las 11:30 de la mañana. Sin embargo, si hay más vehículos en la fila y lo pueden hacer, van a recibir todos los desperdicios previamente separados. Será este próximo sábado 15 de noviembre, en donde todos los inspectores de Bureau City Inspector, conjuntamente con el equipo que también está detrás de todo este proyecto, en cabeza del primer ministro Mike Eyman, estarán allí para así de esta manera guiar a los conductores tanto de los pickups y de los autos para así poder dejar sus desperdicios en los distintos containers que tenemos. Recuerden que van a poder dejar desperdicios, por ejemplo, de cartón, hierro, desperdicios de construcción, también aceite de cocina o aceite también de uso comercial, llantas y demás. La intención es que todas las personas puedan aprovechar una vez más de esta nueva jornada de Baqui d'en Barrio y tener nuestra isla más limpia. Cambiando de tema, el día de ayer el Departamento de Salubridad Pública anunció una nueva campaña para así estimular a la comunidad no solamente a que aprendan a tener hábitos alimenticios, pero también enseñarles que comer bien no es un lujo. De esta oportunidad va a ser un año en el cual van a de esta manera ofrecerle herramientas a la comunidad para que aprendan a tener mejores hábitos. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el Departamento de Salubridad Pública de Aruba lanzó una nueva campaña titulada Come bien, paga menos y cambia tu sorbo. Esta iniciativa nacional busca promover elecciones alimenticias más saludables y que son accesibles para toda la comunidad. Según lo que indicó la señora Yudelka Briceño, management de DVG, esta campaña durará un año completo y surge a raíz de los resultados de la encuesta STEPS 2023, que reveló cifras preocupantes. El 46% de los adultos encuestados en Aruba son obesos y se incluye el sobrepeso. 8 de cada 10 personas están en esta categoría. Y en los niños de 5 a 12 años también la cifra es alarmante. 42.7% presentan sobrepeso u obesidad. Estas condiciones aumentan el riesgo, por ejemplo, de enfermedades como la diabetes, problemas cardíacos, hipertensión y ciertos tipos de cáncer, además de generar una fuerte carga económica sobre el sistema de salud. Esther, asesora de políticas y punto focal de enfermedades no transmisibles, destacó que la campaña une los conceptos de salud y accesibilidad, demostrando que comer sano no debe ser un lujo. Su objetivo es empoderar a las familias con consejos prácticos y alternativas sostenibles. Durante los 12 meses del programa se abordarán temas como el consumo excesivo de azúcar, los alimentos ultraprocesados y la promoción de opciones más nutritivas y económicas. El primer tema es Cambia tu sorbo y se desarrollará de noviembre
noviembre a enero, enfocándose en reducir el consumo de bebidas azucaradas y fomentar hábitos más saludables. El Departamento de Salud hace un llamado a gobierno, escuelas, empresas y comunidad a que se unan para crear un entorno que facilite decisiones saludables. El mensaje final es claro: la salud no debe ser un lujo, sino una posibilidad para todos los arubianos. Hagamos el cambio poco a poco y cuidemos de nuestra salud. Cambiando de tema, Urgent Care Aruba, con su misión constante de brindarle un excelente servicio a la comunidad y también de una forma humana, se ha unido junto al Consulado Colombiano en Aruba para ofrecer mamografías totalmente gratis para mujeres colombianas mayores de 40 años con o sin ACED-B. Pues de esta manera tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y nos informan que desde ya pueden registrarse. Urgent Care Aruba junto con el Consulado de Colombia en Aruba han iniciado una muy bonita iniciativa desde el mes de octubre, en donde las mujeres colombianas mayores de 40 años con acceso a la salud o sin acceso a la salud podrán hacerse mamografías totalmente gratis. Esta alianza con el Consulado de Colombia es una razón social para nosotros, es ayudarle a la comunidad y tratar de poder aportar de la mejor forma que podamos, y en este caso tenemos de manera preventiva en lo que es la salud femenina. Entonces, por esa parte, poder ayudar de esa forma nos hace muy felices, nos hace sentirnos que tenemos una responsabilidad hacia la comunidad, que podemos aportar un poquito más y le podemos brindar a la comunidad, especialmente a la población femenina de Colombia, un servicio que tal vez no tienen tan accesible. Mujeres colombianas por encima de los 40 años estamos pidiéndoles que por favor se inscriban para mamografías preventivas totalmente gratuitas. El único requisito es ser colombiana mayor de 40 años y recordar que prevenir es curar. Empezamos a buscar cómo podíamos solucionar algunas necesidades que tienen nuestros connacionales en la isla y identificamos que en el gremio de las mujeres por encima de los 40, en el mes de octubre vimos una oleada de interés acerca del cáncer de mama y supimos también que no todos tienen acceso fácil a una mamografía, en este caso pues las mujeres. Y decidimos entonces que sería oportuno para las mujeres tanto con seguro médico como sin seguro médico en Aruba colombianas poder hacerse un examen preventivo para que puedan simplemente estar tranquilas o en el peor de los casos pues identificar un cáncer a tiempo. Para nosotros como Urgent Care es un orgullo contar con todos los equipos que tenemos. Para nosotros es importante contar con buenas herramientas para poder hacer diagnósticos oportunos y de buena calidad, que al final del día que es lo que necesita nuestro paciente. De hecho, aquí tenemos al mamógrafo, al tomosíntesis, que es la Pristina. Es un equipo de última tecnología, es una calidad de imagen que puede hacer reconstrucciones en 3D y es muy amigable para la paciente, porque lo que es incómodo de una mamografía y por la cual a veces las mujeres dicen no me lo voy a hacer, es incómodo, me va a doler, el equipo cuenta con una tecnología que permite que esa incomodidad la pueda controlar la paciente misma. Entonces uno mismo puede con un controlcito decir cuánta presión aplico o cuánta presión siento bien. Sí, estamos muy contentos con el servicio que nos han prestado y también en especial porque sabemos que tienen máquinas de última tecnología que, aparte de que son ideales para detectar cualquier anomalía en los pechos, son amigables, entonces las mujeres se pueden sentir muy cómodas estando aquí, pueden inclusive determinar la presión hasta dónde puede llegar para que el examen sea uno que no solamente sea traumático para muchos, pero que en realidad sea una experiencia fácil de llevar. Porque yo sé que uno antes de hacerse un examen también se preocupa y si algo me sale mal y si me duele, entonces esos son aspectos que ellos han tenido muy en cuenta. Para nosotros la atención al paciente es el paso número 1. Al final del día, un buen trato al paciente, un trato cálido, un trato humano. Yo siempre digo a veces solo dar los buenos días a tu paciente ya los empiezas a curar. Entonces eso hace y marca una gran diferencia en el tipo de servicio que uno brinda. Entonces para nosotros ese tipo de atención, la atención dirigida, escuchar al paciente y tratar de brindarles lo mejor posible para ellos y tratar de resolver dudas es lo más importante para nosotros. Por muchas cosas que uno a veces no sabe, uno dice no me lo voy a hacer, me da miedo, pero una detección temprana, una prevención, un examen tan sencillo previene complicaciones a largo plazo. Puede prevenir la muerte. Entonces, una prevención, eso salva una vida. Yo de verdad les invito a toda la población de Colombia femenina que tomen esta oportunidad y de verdad la aprovechen porque no es algo que sucede todos los días.
es algo que puede prevenir, salvar una vida. Entonces, utilicen el link que les dieron, utilicen todas las tools que les están brindando para poder hacer algo por sí mismo y poder salvar su vida, si es el caso. Así que aquellas mujeres que se hayan agendado, que hayan ido a la página del consulado, van a poder identificar el link donde está obviamente el post de mamografías gratuitas y se darán cuenta entonces que vamos a llamarlas a todas. Está la convocatoria completamente abierta, así que tengan un poquito de paciencia porque ellos están haciendo un maravilloso trabajo y la llamada va a llegar, el WhatsApp va a llegar en caso tal no se consigan por llamada e inclusive un email, pero de que van a ser contactados para este servicio, tengan la garantía que así va a ser. Y empezamos nuestra ronda internacional con un hecho atroz que se presentó en las últimas horas en Colombia, después de un sujeto de 35 años alcanzar y atropellar a unos motociclistas. Más de 200 de ellos se fueron en su contra y no solo acabaron con el vehículo completamente, pero con piedras, ladrillos y palos acabaron con la vida de él. Este video, grabado con un teléfono celular, corresponde a minutos antes de que el conductor fuera bajado de la camioneta y linchado. Observen cómo el hombre, en una actitud aparentemente descontrolada, da reversa y con la parte trasera del vehículo atropella a dos motociclistas lanzándolos al andén. Posteriormente intenta huir. La camioneta da vueltas en círculos sin ningún control. Mientras tanto, policías que casi son arrollados por el hombre disparan a las llantas tratando de detener el vehículo. Mientras la escena genera caos y algunas personas lanzan piedras a la camioneta, este logra huir del lugar. En este otro video que se conoció horas después, se ve cómo el vehículo termina en el barrio Nueva Castilla, donde por poco arrolla a un grupo de personas que están comiendo en uno de los puestos informales en la vía pública. Y es aquí donde las personas comenzaron a destruir el carro. De una patada abren la puerta del carro, mientras decenas de personas observan. Horas después, tras la brutal agresión, la zona amaneció así. Vidrios rotos, viseras de cascos, piedras y algunos elementos personales que estaban en el interior del vehículo del conductor asesinado. Algunos vecinos no salen del asombro e impacto que ha generado la noticia. Un ciudadano presuntamente en alto estado de alicoramiento se encontraba por las vías, específicamente por la vía de las Américas. La policía de Transmilenio emprendió una persecución en aras de lograr esa captura y detenerlo para así evitar algunos hechos lesivos en contra de la integridad y la vida de ciudadanos de nuestra localidad. De acuerdo con información de la policía, los uniformados que fueron arrollados en medio de la persecución no sufrieron heridas de gravedad y al momento no hay capturas de motociclistas o personas que tomaron justicia por mano propia y mataron al conductor de 35 años. Cambiando de tema, mientras que el gobierno de la República Dominicana investiga de dónde ocurrió el apagón, si fue de pronto sabotaje, los comerciantes están cuantiando las pérdidas que tuvieron, específicamente, por ejemplo, frigoríficos o carnicerías que debido al apagón no tuvieron electricidad para enfriar sus productos. Gracias, buenas noches. Este es solo uno de los colmados cuyo propietario asegura que tuvo que reajustar sus horarios debido al apagón general, ya que también tenía temor de ser víctima de la delincuencia. La inseguridad que hay, los delincuentes que hay, y eso oscurito por todos lados, todo cerrado. Yo agarré y cerré a las 8:35. Yulisa Moya, quien se dedica a la venta de quesos y otros embutidos, también vivió una situación similar por el blackout provocado por una falla en la subestación San Pedro 1 que provocó la salida del sistema eléctrico a nivel nacional. Nos afectó, tuvimos que cerrar más temprano porque la venta de nosotros es embutidos y al no haber luz para rebanar y eso, tuvimos que cerrar.
En este sector, Cancino Adentro en Santo Domingo Este, algunos ebanistas aseguran que también sufrieron pérdidas. Teníamos que entregar un comedor y un mueble, un juego de cocina y no pudimos hacer nada porque no hubo luz en el día entero. En algunos sectores de Santo Domingo Norte, los comerciantes expresaron que tuvieron pérdidas en sus mercancías y que algunos de sus electrodomésticos se dañaron. Más temprano, nuestra compañera Jaycee Capellán realizó un recorrido por estos sectores y nos cuenta más en la siguiente historia. Tras recibir energía eléctrica a las 6 de la mañana, el joven Jesús Manuel perdió los embutidos que pretendía vender este miércoles en su colmado de Sol de Luz en Villamella. Sí, queso, jamón y la longaniza. Yo tuve que cerrar temprano también. Misma situación vivieron esta mañana comerciantes de Los Guaricanos, Colonia de los Doctores y Buenavista Primera y Segunda. Cambiando de tema, en Panamá recientemente se realizó uno de los hallazgos más grandes de droga. Se habla de por lo menos 12 toneladas de droga. Hasta el momento, 10 personas de distintas nacionalidades han sido detenidas. Estas son las imágenes de los sacos blancos repletos de kilos de cocaína que iban a bordo de un remolcador cuando fueron sorprendidos por las autoridades. El resultado, una decena de detenidos y 13.500 toneladas de droga decomisadas. Los aprendidos son 10 personas que fueron aprendidas. Entre estos, un capitán que era de nacionalidad venezolana, habían 4 ecuatorianos, habían 3 nicaragüenses, y las otras personas de nacionalidad colombiana. El fiscal de drogas indicó que la embarcación tenía como ruta el Pacífico hacia Norteamérica y señaló que el decomiso representa un duro golpe a la criminalidad organizada. En las ciudades de Norteamérica, un kilo de droga aproximadamente puede tener un valor de entre 18 a 20 mil dólares. De allí que teniendo en cuenta que se tratan de más de 11 toneladas y media, se hace un aproximado de más de 200 millones de dólares como golpe económico a la criminalidad organizada. Luis de Gracia, director del Senan, detalló que la embarcación era un remolcador oceánico en el que se encontraron 13.500 paquetes de droga. Esta droga estaba siendo encaletada, digamos, en la cubierta, estaba siendo encaletada también en las centinas de esta embarcación, así que estaba, como quien dice, a ojo, estaba al ojo, no estaba siendo cubierta de manera que fuese contenerizada. Casi siempre cuando es trasegada a través de nuestros mares quiere ser de manera contenerizada, esta vez no. Este es el decomiso más grande hecho en el país en los últimos años. La embarcación fue interceptada por agentes del Senan al sureste de la isla de San José, en el Pacífico panameño, luego de que ésta intentara evadir a las autoridades. Hasta el momento se desconoce a qué estructura criminal pertenecía esta mercancía ilícita. Y esta es una bonita historia que ocurrió recientemente en Medellín, en donde estos héroes sin capa, unos bomberos, lograron rescatar a un perrito que se encontraba al interior de un edificio y que estaba envuelto en llamas. Gracias a la rápida acción de estos bomberos, lograron rescatar a este perrito. Entre el humo espeso y el calor, bomberos protagonizaron una escena de heroísmo en un local comercial del barrio Villanueva en el centro de Medellín. En ese video se ve cómo minuto a minuto crece la tensión y también su esfuerzo por sofocar las llamas y salvar a un perrito atrapado que luchaba por su vida. Esta imagen selló una victoria que llenó el alma de los rescatistas. Y de esta manera se pudo rescatar con vida a un perrito que se encontraba atrapado en medio del humo. Los bomberos le suministraron oxígeno y lograron estabilizarlo, devolviéndolo sano y salvo a su dueña. Las cámaras del 123 fueron vitales para detectar la emergencia. Cuando una cámara funciona, salva vidas, y este caso así lo demuestra con total claridad. Detrás de cada operativo hay una red humana e institucional que trabaja todo el día y toda la noche para proteger la vida en absolutamente todas sus formas. El incendio fue controlado y no se reportaron personas lesionadas. Las causas de la conflagración son materia de investigación. Cambiando de tema, las autoridades de salud en México instalaron distintos puestos de vacunación gratuita para la comunidad para que se puedan vacunar en contra del COVID-19, influenza y otras enfermedades que podrían afectar en esta temporada.
Ante el aumento de enfermedades respiratorias y la presencia de 74 casos activos de sarampión en el país, en el sur de la Ciudad de México las autoridades instalaron un megacentro de vacunación. En este espacio se aplican vacunas contra COVID-19, influencia estacional, neumococo y la SRP, que protege contra sarampión, rubiola y parotiditis para toda la población. Creo que las vacunas son muy importantes para proteger, pues sí, nuestra salud. Vengan a vacunarse, creo que es importante para seguirnos protegiendo y estar sanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social participa en esta jornada con un equipo de 50 enfermeras que aplicarán 85,000 dosis durante esta semana. El centro estará abierto este viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Durante los primeros días se registraron largas filas. El tiempo de atención promedio es de entre 1 y 2 horas, dijeron asistentes consultados por CNN. Hagamos esta concientización de vacunarnos y eso es por el bien de la población. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cáncer de pulmón en no fumadores. Pay.Away. Pay.Away. More than just payments. Pay.Away. Recharge your phone. Pay.Away. Hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay.Away. Pay your bills with Pay.Away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay.Away. Pay.Away. Say Pay.Away. Pay.Away. Download Pay.Away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Dito wabo to Simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, con lo curtía más chaganti. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Maida, el pez control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama va igual. Bye. Llega, may bispa ito mata na. Buen día, mi hijo. En mata na, ahí tiene problema. Ya, Mai. Kita kelar. Bájate un monte, bro. Siguro. Buen día. Buen día. Bye. Vos que trabajo acaba, vos esta cana llega. Viva mi pinche cabeza. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Siempre se ha señalado que el cáncer de pulmón tiene que ver con aquellas personas que fuman o han fumado en su vida. Sin embargo, hoy les presento una historia de una mujer que jamás fumó y que le diagnosticaron cáncer de pulmón. ¿Pero por qué ocurrió? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Christy Jóburas conquistó el monte Kilimanjaro, tiene 36 años, una vida activa, no fuma y está en el mejor momento de su vida con su esposo y 2 hijos pequeños. Así que podrá imaginar su asombro hace 4 meses cuando la diagnosticaron con cáncer de pulmón. Es una broma, ¿verdad? Yo no tengo cáncer de pulmón. No hay forma. Jóburas dice que incluso los médicos no lo podían creer. Pero después de sentir dolor en el pecho, se ordenaron varios exámenes y se le detectó una masa en el lóbulo superior derecho. Cuando me realizaron la tomografía por emisión de positrones, ese punto se iluminó como un árbol de Navidad. Desafortunadamente, la cara del cáncer de pulmón está cambiando.
La doctora Iona Bayu del Centro Integral de Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio dice que en este momento solo se recomienda examinar para cáncer de pulmón a las personas de entre 50 y 80 años con historial de fumador. Pero la enfermedad puede ser causada por varios factores, incluyendo exposiciones ambientales a sustancias como el radón o el asbesto, además de la polución del aire. La genética, tener un historial familiar o ciertas mutaciones genéticas aumenta el riesgo, como también inhalar humo de segunda mano. En nuestra sección de las más virales les muestro a este joven que ya estaba listo para acostarse a dormir cuando empezó a escuchar ruidos extraños. Se dio cuenta que había un tremendo 100 pies venenoso y él pensó que era una simple cucaracha. Un joven venezolano quedó en shock cuando al disponerse a dormir se topó con una inesperada y aterradora visita. Se trataba de una escolopendra negra escondida entre sus cosas. Todo ocurrió en la casa de su abuela en donde se encontraba descansando. Al principio pensó que se trataba de una simple cucaracha, pero al observar mejor descubrió que era el insecto mucho más grande. Era rápido y un aspecto poco común. Allí, de acuerdo como se ve, el joven reveló que estaba en la vivienda y que esta está en construcción y que el hallazgo lo tomó por sorpresa. No estoy exagerando, ese animal era demasiado grande. Primera vez que lo veo y creí que había descubierto un animal que ya estaba extinto. Añadió que se encontraba a punto de dormir cuando escuchó un extraño crujido cerca de la cama, lo que lo llevó a encender la luz. Fue entonces cuando vio a este 100 pies moviéndose rápidamente entre los objetos del cuarto. Aterrorizado, el joven intentó entender de qué tipo de criatura se trataba. Empecé a investigar y me salía que era peligroso. Al saber que podía ser venenosa, la preocupación aumentó, especialmente al notar su tamaño y color oscuro. A pesar de su miedo, intentó atraparla para sacarla del lugar, pero el ágil insecto se escabulló hacia la otra habitación, perdiéndose de vista en cuestión de segundos. Vean a este piloto en Brasil que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia debido al fuerte oleaje. Normalmente esto se conoce en el mundo de la aviación como el aterrizaje del cangrejo. Un video en TikTok de un avión comercial llamó la atención de los usuarios por su inédita forma de aterrizar. En lugar de descender de forma recta, este llegó a la pista inclinándose lateralmente, maniobra conocida dentro del mundo de la aviación como crabbing. El hecho se registró cuando el Airbus del vuelo 3142 que llegaba a Santa Catarina, Brasil. La impresionante maniobra del piloto, los pasajeros arribaron sanos y salvos a su destino, evitando una posible tragedia. En redes sociales, usuarios no dudaron en felicitar su maniobra, así también como bromear, indicando que había ganado experiencia. Un usuario también captó este preciso momento. Debido a los fuertes corrientes de viento, el piloto tuvo que descender en el aeroplano de manera lateral, maniobra aeronáuticamente conocida como aterrizar de cangrejo. Esta técnica permite compensar la fuerza lateral del viento y garantizar la seguridad de los pasajeros. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Loto Cambiando Vidas llega con un tremendo acumulado. De esta manera, para mañana, viernes 14 de noviembre, podrán ganarse 475,000 florines con el Mega Plus y con solamente 2 florincitos más podrán ganar 200,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 675,000 florines para mañana viernes. Compra tu Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. No olvides Loto 5 para este sábado, el acumulado está en 280,000 florines. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.